¿Por qué no debemos dejar que el mundo nos amolde? Nuestro estudio está basado en 1 Juan 2 del 15 al 17. Y amadas hermanas, estamos en un viaje hacia el corazón de Dios. Pero lamentablemente muchos cristianos anhelan esto. Pero cuando Dios empieza a escudriñar sus corazones y a declararles su condición delante de su presencia santa, muchos abandonan, muchos le dejan. Esto ha dado como resultado a una iglesia que está permitiendo el engaño de este mundo que ingrese a sus corazones, impidiéndose a sí mismas el encontrarse con el Señor y Salvador de sus almas. Satanás es el padre de mentiras. ¿Es posible vencer sus engaños, sus trampas y todo ello sin el poder de Dios? Es imposible. Vencer en el poder humano y con estrategias que el sistema de este mundo ofrece solamente son paliativos engañosos. Cuando Dios actúa, los cimientos del enemigo tiemblan, se desbaratan, es arrebatado todo aquello que él cree tener derecho sobre los hijos del Altísimo. Unámonos en el Espíritu Santo y descubramos cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios y cómo se ha permitido que el enemigo con los engaños haga daño a la iglesia de Cristo. ¿Estamos dispuestas? Empecemos. Esta lección la vamos a dividir en dos partes con sus respectivas divisiones para entender todo aquello que el Espíritu Santo nos va a revelar y nos enseñará. Veamos el bosquejo. ¿Por qué no debemos dejar que el mundo nos amolde? Es el primer punto, que está subdividido en qué es el mundo, qué es la cultura en la sociedad, qué es el sistema mundano y por qué es peligroso. ¿Cuál es la advertencia de Dios contra el sistema mundano? La segunda parte veremos cómo llegamos al reino de Cristo. ¿Cuál es la morada de todos los redimidos de Cristo? ¿Quién ha trasladado a los redimidos al reino de Cristo? Y por último veremos cómo sé que estoy viviendo en el reino de Cristo. ¿Qué es el mundo? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué es el mundo? Efesios 2 del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pablo aquí nos está hablando a cristianos, está hablando a los redimidos por Cristo. ¿Cómo éramos antes de aceptar la gracia de Dios en Jesucristo? Andábamos, dice, en delitos y pecados. ¿Qué seguíamos? Seguíamos la corriente de este mundo. Por eso he subrayado todos los versículos para que pueda resaltar y podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué seguíamos? Seguíamos la corriente de este mundo. O sea, el patrón, el modelo que sigue este mundo gobernado por Satanás. Es como un río que jala a las personas hacia el enemigo, hacia la perdición, hacia el abismo donde no hay salida. Así vivíamos tú y yo, y todos aquellos que ahora son hijos de Dios. ¿Quién dirige esta corriente, este modelo de vida del mundo? El príncipe de la potestad del aire, dice ahí en Efesios. Versículos 2 y 3. ¿Este modelo de vida qué es? Es un espíritu, dice ahí. Y ese espíritu es Satanás, que opera, o sea, que manipula a todos los hijos de desobediencia, o sea, aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que son carnales,
es decir, a todos los mundanos y a los carnales que están dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Así éramos nosotros antes de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hijos de ira como todos los demás. Así que el mundo es todo esto. No hay nada bueno para los redimidos de Cristo. Por eso, ¿qué nos dice el Señor? No ames al mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 16, nos dice el Señor, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de ¿qué? Del mundo. Es un mandamiento de Dios. Dios no nos pide que critiquemos a otros, sino que prestemos atención a lo que Él nos advierte de que el mundo es peligroso, muy peligroso, y que nuestro enemigo también lo es. Solo los que han entregado toda su vida al Señor Jesucristo pueden escapar de sus engaños. Satanás vigila al pueblo de Dios. Él está a cargo de todo este sistema mundial y él usa todas las cosas atrayentes de este sistema mundano para engañar y destruir a los matrimonios, a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los padres. Él los engaña a atraerlos a las drogas, alcohol, tabaco, al sexo ilícito y a la perversión. Satanás usa la música pornográfica y deshonesta, la televisión con programas corruptos y películas en términos sexuales para poder poner malos pensamientos en las mentes y hacer que las personas busquen relaciones sexuales ilícitas de cualquier índole. ¿Por qué tantos adolescentes rebeldes? ¿Te has preguntado? ¿Por qué los padres que no aman a Dios y a Jesucristo más aman al trabajo que dedicar tiempo a instruir a sus hijos para Dios? Y segundo, porque Satanás convence a los adolescentes para que se rebelen contra sus padres. Así funciona el sistema de este mundo. Satanás tiene muchas formas para echar abajo a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, hombres y mujeres. Sin excepción, Él quiere destruirte a ti, porque tú eres creación de Dios y porque el Señor Jesucristo pagó por tu vida con su sangre. Pero llegará un día en que Dios destruirá completamente el sistema mundial de Satanás. Su tiempo se acerca. Las Escrituras enseñan en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos de cualquier ataque del enemigo. ¿Qué es la cultura en la sociedad? Todo ser humano nace en el mundo y nace dentro de la cultura de una sociedad. Toda cultura es creada por el ser humano. En la época cuando las comunicaciones eran más difíciles, las formas de vida y las costumbres eran muy diferentes de un lugar a otro. Ahora, con un mundo interconectado, estas diferencias locales han dado paso a ciertos modelos culturales dominantes con la globalización, así como lo que quería enseñar en los colegios a los niños. Ejemplo, el sistema mundano satánico ha cambiado, abarca mucho más y se impone por los medios de comunicación social. La definición global de cultura actualmente es que todas las formas de comercio, política, religión, educación de los colegios y universidades, porque se enseña el humanismo, la diversión de los niños, jóvenes y adultos, los reinos mundiales, las organizaciones, los gobiernos, el arte, las películas, el conocimiento, la moral relativa, leyes, creencias, manera de pensar, decidir y actuar, sean filosóficas, científicas, sociales, sexuales, como en la igualdad de género y deportivas de los seres humanos,
son la cultura actual de la sociedad globalizada. Esa es nuestra realidad y eso es lo que nosotros como hijas de Dios o hijos de Dios debemos prestar mucha atención para poder protegernos de todos estos engaños que estamos viviendo a nuestro alrededor. Esto es lo que Satanás ha tramado, que todo sea uno. Están corrompidos sus valores, sus métodos, sus tácticas para hacer las cosas, sus formas de vestir, de trabajar, de hablar, de vivir y de adorar. Si el cristiano acepta este sistema diabólico mundano, es vivir amando a Satanás, que está contra Dios y contra su iglesia. Es actuar de acuerdo con los modelos y costumbres que se enseñan en la sociedad gobernada por hombres y mujeres usados por el enemigo de nuestras almas, con la moral relativa donde el ser humano determina qué es bueno o qué es malo para él y así vive. No le interesa otra cosa. Todo eso es contrario a la moral absoluta de Dios, que es donde Dios nos guía a cómo debemos de vivir. Todo este sistema está organizado por Satanás y de aquellas personas, hombres o mujeres que lo secundan. Son enemigos de Dios y son enemigos nuestros. No podemos cerrar nuestros ojos a la realidad que estamos viviendo a nuestro alrededor. Lamentablemente muchos cristianas o cristianos todo lo van absorbiendo de la cultura sin evaluar y sin juzgar lo que la cultura en la sociedad les está ofreciendo como si fuera bueno, cuando está contrario a la voluntad de Dios, a su santidad. Por todo esto, Dios nos protege advirtiéndonos y exhortándonos y nos dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor nos exhorta a ser sabios y prudentes. Hay que evaluar, hay que juzgar todo, porque ya el velo fue quitado de nosotros. Ahora somos hijas de Dios y ahora podemos discernir porque la luz de Cristo en su palabra nos lo enseña. El Espíritu Santo nos va a ayudar a poder hacerlo. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el sistema mundano y por qué es peligroso? Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El sistema mundano, ¿cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso y cómo afecta al cristiano? Estas son preguntas muy importantes y Dios nos va a dar la respuesta en su palabra. Para comprender cómo el sistema mundano llegó a existir, debemos regresar al principio, a Génesis. El primer hombre, Adán, fue creado a imagen de Dios y le fue dado el dominio sobre la tierra, cuando el Señor le dice que se multipliquen y gobiernen. Pero Adán se rebeló contra Dios. Cuando hizo esto, se puso de parte de Satanás y cayó bajo el dominio del enemigo. Adán llevó a toda la especie humana al reino de las tinieblas bajo el poder de Satanás. Eso lo pueden ver en Romanos 5:18. Así todo ser humano nace en pecado separado de Dios. Romanos 3:23. Por eso el dominio de la tierra pasó de manos de Adán a manos de Satanás. Es por todo esto por lo que la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo o de este sistema. Hemos leído ahí en 2 de Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Este sistema es un método, es un régimen de cómo procede el gobierno de Satanás. Por lo tanto, es un sistema corrompido, diabólico, como un todo integrado por él. Este sistema satánico quiere atraer abajo el nombre del Señor Jesucristo y por lo tanto a todo su pueblo, a los redimidos, que somos tú y yo.
Este sistema es nuestro enemigo. Es el sistema mundano en el cual vive toda la gente que está a nuestro alrededor. Dios lo divide por eso en dos partes en su mandamiento. Primero dice, no améis al mundo, no ames al mundo. Ni en segundo lugar, ni las cosas que están en el mundo. Dios no habla de la naturaleza ni tampoco de las personas que están en el mundo, porque Dios ama al ser humano porque es su creación y por las que Cristo ha muerto. Juan 3:16 nos dice bien claro. No, Dios no está hablando de eso. Dios nos habla de este mundo. Hay un mundo en el cual ningún seguidor de Cristo debería amar. Y ese es el cosmos. En griego significa el sistema de este mundo. Hay un mundo que se llama sistema. Este sistema es lo que se ve en la cultura de la sociedad en la cual se está viviendo en todo el mundo. Está regida por Satanás, en la cual vivimos todos los seres humanos en el mundo entero. Quiero que entiendan, mis hermanas, que todo lo que hay en este sistema mundial, todo es satánico. Es para destruir al ser humano y sobre todo a los redimidos por Cristo, para traer abajo el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Advertencia de Dios contra el sistema mundano. ¿Qué es lo que Dios nos habla? Dios nos exhorta radicalmente y nos da su principio del por qué prohíbe a su pueblo. Ahí en 1 de Juan 2, del 15 al 16 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Con qué tentación nos enfrentamos día a día, tú y yo, y todos los hijos de Dios? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y 2 de Corintios 6, 17 y 18, Dios también quiere que nos alejemos de toda aquella gente que es impía, contraria a la voluntad de Dios. Por lo cual, dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apartaos. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Todo lo que hay en el mundo, todo es del enemigo. Este sistema mundano, por medio de Satanás, incita a los cristianos a pecar contra Dios usando la carnalidad, los deseos del corazón y los deseos vanagloriosos de querer tener lo que otras tienen, o tal vez de vestirse para que los demás la miren o lo miren. Así que cuando te pongas una blusa o un vestido, pregúntate, querida hermana, ¿para quién me estoy vistiendo? ¿Para honrar a Dios o para alegrar a Satanás? ¿Voy a ser de tropiezo o voy a ser de bendición? Tenemos que preguntarnos, porque todo, o hacemos las cosas para el enemigo o hacemos las cosas para la gloria de Dios. El sistema de este mundo es corrupto. El mandamiento de Dios dice bien claro en Éxodo 21, 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y a veces algunas mujeres están mirando lo que la otra tiene y empiezan a desearlo y a querer obtenerlo y no descansan hasta hacerlo. Dios quiere que su pueblo esté separada también de la gente impía y carnal. Por eso nos dice ahí en 2 de Corintios, sal de en medio de ellos y apártate. ¿Y cuál es la promesa? Si tú haces eso, dice, yo os recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Es decir, que si nosotros no nos separamos de la gente impía, de los malos amigos, aún de la familia que es impía y que siempre nos quiere llevar por el camino errado, dice, si no nos separamos y no nos apartamos, ¿cómo podemos decir que Dios es nuestro Padre? Si no lo estamos honrando y nos estamos rebelando como hace el enemigo. El Señor es claro, la codicia es terrible.
degrada al ser humano, te corrompe y te separa de Dios, que es tu proveedor. Dios no nos ha puesto para que aceptemos vivir con los deseos ambiciosos de la antigua mujer que éramos. No, Dios quiere que cada hija suya aprenda a reconocer cuando Satanás le está incitando a rebelarse contra Dios, asentando las tentaciones. Tienes que renunciar y alejarte de todo lo que te motiva a pecar contra Dios. Dios está diciendo, si ustedes se mantienen alejados de las cosas y de las personas pecaminosas del mundo, yo seré su padre. Yo los amaré, yo les protegeré. Es una promesa, pero tiene un mandamiento que debemos obedecer. Tú como hija de Dios tienes que darle la batalla al enemigo con todas las armas que Dios nos ha dado a través de la fe, la palabra. En 2 de Corintios 10 del 3 al 5 dice que tenemos que llevar todos los días, llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Jesucristo, justamente para no aceptar pensamientos que vengan de Satanás. Tenemos que obedecer a nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. ¿Cómo sé que amo el mundo? De repente tú te estás preguntando y estás en que no sabes. Estás con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. ¿Cómo te das cuenta que amas el mundo? Es bien claro todo lo que Dios nos ha dicho. Tú puedes darte cuenta de que amas el sistema de este mundo o que vas por ese camino cuando su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, de vestir, tú la adoptas y es parte de ti. Ejemplo, ves sus películas. Los temas que para el mundo es normal como películas de terror, películas para mayores con concepto de violencia, sexo o vocabulario corrupto, etc. Aún lo deshonesto que para ellos es su arte, la forma en cómo trabaja, sacando provecho del más débil o robando, mintiendo, siendo adúlteros o mentirosos y si adoptas la manera de vestir de las mujeres mundanas o insinuando el cuerpo que solo le corresponde a tu esposo o a tu pureza como doncella si es que eres soltera, deshonrando el nombre de Cristo y aceptando el sistema de este mundo que es satánico, entonces vas por ese camino. Si a ti no te exaspera ver todo eso, el comportamiento de la gente que es así, de las mujeres que son así, si no te molesta, si no te perturba, aunque el domingo religiosamente vayas a la iglesia, ese es un indicio de que ya te envolvió el sistema de este mundo y estás apartada totalmente de Dios. Has caído en sus redes y por eso vives así. Y por eso nada te afecta. Pero si tú verdaderamente estás buscando el corazón de Dios y mantenerte en su presencia, tienes que obedecer la advertencia de Dios. No amemos el mundo ni las cosas que el mundo te pueda ofrecer o tu carne desear. Cuidado. Ser de Cristo es lo más serio que tú hagas en esta vida, porque se trata de tu alma en la eternidad. Tuya es la decisión. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermana querida, aunque tú hayas estado mucho tiempo en la iglesia, eso no tiene importancia. Pero si tú has estado viviendo con un pie en la iglesia y otro en el mundo, por favor recapacita. Aún la gracia de Dios te está diciendo, Cristo te ama. Ven a Él. Ven a Jesucristo. Entrega toda tu vida por la fe al Señor Jesucristo. Entrégate totalmente y para siempre. Confiesa todos tus pecados y arrepiéntete. Un verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de mente. Empezar a pensar como Dios piensa de acuerdo a su palabra. Renuncia a Satanás, díselo.
Satanás, yo renuncio en el nombre de Jesucristo, renuncio a todas tus mentiras, a todos tus engaños, a todo lo que el sistema de este mundo ofrece. Renuncio y ponte bajo la cobertura del Señor Jesucristo y su sangre. Ponte bajo el señorío de Cristo para que Dios obre en tu vida. Ora cada día al Señor, lo que dice Efesios 10, del 10 al 18. Señor, fortaléceme en tu poder y vísteme con toda la armadura de Dios para poder mantenerme firme contra cualquier acechanza del enemigo. Eso nos enseña su palabra, para que te mantengas firme. Y por último, empieza una vida de dependencia con el Señor Jesucristo, porque sin Él caerás. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo en Juan 15. Y no podrás tampoco llevar fruto para Dios. Solamente si estamos unidos a Jesucristo, entonces podremos llevar mucho fruto para Dios y así con Él seremos sus discípulos, porque Cristo no vino por creyentes. Cristo vino a formar discípulos para el reino de Dios. Esa es la gran diferencia. Amén. ¿Cómo llegamos al reino de Cristo? Vean. ¿Quién ha trasladado a los redimidos al reino de Cristo? Nadie puede establecer o edificar el reino de Cristo o de Dios. La única forma en que puedes formar parte de este reino es cuando abriste tu corazón, reconociste tu condición de pecadora y recibiste por la fe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Nicodemo hizo esta pregunta al Señor Jesús y Jesús le respondió diciendo, tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Esto significa un nacimiento espiritual, una nueva forma de pensar, de vivir, de hablar, una nueva forma de vestir, de comportarse, obedeciendo las leyes del reino de Cristo, donde Jesús es el Rey. Colosenses 1, 12 y 13 nos dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El Padre es el que nos traslada. Esta es tu realidad, esta es mi realidad. Hay que aceptarla por la fe en Jesucristo y vivir de esta manera. Dios te sacó de allí y te ha trasladado al reino de Cristo. Cristo pagó el precio para librarte de la esclavitud del pecado y te ha perdonado de todos tus pecados. Acepta la realidad de lo que Cristo ha hecho a tu favor para que vivas victoriosa contra el sistema de este mundo. Al ser trasladada al reino de Cristo, tú y yo y todas las redimidas y los redimidos ya no estamos más en el sistema mundial de Satanás. Ahora tú estás bajo el reinado de Cristo, bajo su autoridad en toda tu vida, ya que su gobierno implica tu salvación y tu redención en su nombre. En el reino de Cristo, Dios es el gobernante y juez. Dios ha elegido a Cristo como el Rey. Él gobierna. El reino de Cristo es muy diferente a cualquier reino que se acaba en este mundo. Su reino es eterno. Nunca se acabará. Todo reino tiene sus normas, tiene sus leyes. El reino de Dios o reino de Cristo tiene sus principios y mandamientos, en los cuales todos los redimidos, sean hombres y mujeres de todas las edades, tenemos que obedecer honrando al Rey de Reyes de nuestras vidas. Un súbdito, o sea, tú y yo, es obediente, es responsable y estamos comprometidas a ser leales con el reino de Dios, con el reino de Jesucristo, al cual servimos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo que Él era la luz y la sal del mundo, y que nosotros debíamos serlo también. Eso significa que como iglesia de Cristo debemos influenciar
y resplandecer con nuestra vida de santidad en el reino de oscuridad que es este sistema corrupto de Satanás. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Pero las leyes del reino de Cristo, ¿cuáles son? Jesús vino a cumplir las leyes y a magnificarlas. Debemos cumplirlas más allá, nos enseña el Señor Jesús. Jesús al inicio de su ministerio enfatizó las leyes del reino de Dios para que todo aquel o toda aquella mujer que quiera ser parte de Jesucristo las obedezca y las practique en su vida diaria. Veamos algunos ejemplos. Mateo 5:21, por ejemplo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, le dice al hombre, como le dice a la mujer, si miramos a cualquier hombre para codiciarlo, ya adulteramos con él en nuestro corazón. De repente suspirar por él. A veces las mujeres tienen costumbre de ver todavía las cosas del mundo, las películas o las novelas, y están suspirando por el hombre que no tienen. Eso es adulterio. Eso se llama adulterio espiritual. Que no llegas al acto, pero ya adulteraste, dice el Señor Jesús, en tu corazón. El Señor mismo advirtió que son pocos los que entran por la puerta estrecha. Las enseñanzas de Mateo 5, 6 y 7 es donde encontramos las bienaventuranzas o el sermón del monte. Allí es donde está la mayor parte de las leyes del reino de Dios. Les animo a ustedes, mis hermanas, a no solo a leerlos, toda su palabra, sino también a meditarlas y a obedecerlas poniendo en práctica en la vida diaria. Solo así estaremos amando el reino de Cristo, impidiendo adaptarnos a este sistema mundano para que no nos amolde. ¿Cuál es la morada de todos los redimidos de Cristo? Dios nos enseña cómo vivir en santidad como princesas del Rey de Reyes, honrando su nombre. Sí, tú y yo somos princesas del Rey de Reyes. Ahora quiero que pienses muy seriamente en lo que el Espíritu Santo nos ha revelado en Colosenses 1:13. Dime, hermana querida, ¿dónde vives tú? ¿Cuál es tu dirección? Tal vez tú me digas el lugar o la dirección donde ahora tú vives. Permíteme decirte que esa no es la verdad. Tu dirección actual aquí en la tierra es esa, sí, porque allí solo está tu cuerpo físico. Pero tú como hija de Dios, como redimida por la sangre de Cristo, de donde antes pertenecías, que eran las tinieblas, fuiste extirpada, sacada y trasladada al reino de Cristo. Dios te sacó de ahí. Así que ahora tú, ¿dónde vives? Vives en el reino de Cristo. Aquí tú perteneces porque le perteneces a Cristo. Observa Hechos 17:28. ¿Qué nos dice? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Somos de Cristo. Ahora que somos de Él, en Jesucristo vivimos. Tú, yo y todos los hijos de Dios. Somos residentes del reino de Dios. Esa es nuestra vivienda. De manera que si te preguntaran nuevamente, ¿dónde vives tú espiritualmente? Tu respuesta correcta sería, yo vivo en el reino de Dios. Entonces, esa es nuestra. ¿Cómo sé que estoy viviendo en el reino de Cristo?
La Biblia enseña que si Cristo es el Rey de tu vida, necesariamente no vas a amar al sistema de este mundo, ni tampoco vas a amar lo que en el mundo hay y lo que el mundo te ofrece. Tampoco te vas a conformar a vivir como vive la gente en este sistema de Satanás. Cristo como el Señor de tu vida, reinando, gobernando en todas las áreas de tu diario vivir, entonces significa que estás viviendo en el reino de Cristo. Pero si no es así, entonces estarías viviendo en la carne, que es enemiga de Dios y no puede agradar a Dios, porque justamente está apartada del Señor. Las cristianas son vencidas, o los cristianos, cuando no viven según los principios y mandamientos del reino de Cristo. Recordemos lo que Dios nos dice. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. ¿Cómo se entiende que el Padre nos da el reino, pero también por otra parte hay violencia para conseguirlo? La razón es clara. Satanás y todos sus demonios no van a permitir que disfrutemos del reino de Dios, del reino de Cristo, que nos pertenece, porque nuestro Padre nos lo ha dado. Satanás es mentiroso, es ladrón y es nuestro adversario. Nunca lo olvides. Así que él va a usar la carne y los deseos de tu corazón para tentarte y que tú caigas en pecado, rebelándote contra Dios y apartándote del reino de Cristo. Hermanas amadas, si verdaderamente estamos buscando el corazón de Dios, tenemos que ser una iglesia triunfante, una iglesia que está contra el enemigo, contra Satanás y contra la carne, no amando el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque allí no está el amor del Padre Santo. Alabemos a Dios porque estamos destinadas a triunfar. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Él venció al enemigo en la cruz del Calvario y no solamente murió, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por ti y por mí y por toda su iglesia. Por eso debemos de alabarlo, por eso debemos de obedecerlo y vivir en santidad, porque la victoria de Cristo es nuestra. Amén. Pues gloria a Dios.